presentar a Alejandra Salazar, quien nos va a empezar, digamos, este día del foro. Alejandra Salazar trabaja con organizaciones que protegen el planeta para garantizar que no solo tengan grandes ideas, sino también la financiación necesaria para llevarlas a cabo. Con más de 20 años de experiencia en conservación y desarrollo sostenible en toda América Latina, ha ayudado a docenas de equipos a convertir sus ideas en propuestas financiables que atraen a los donantes adecuados. Hace 4 años fundó Diseños de Proyectos Socioambientales, una empresa que ayuda a organizaciones y líderes medioambientales a reforzar sus estrategias de financiación mediante subvenciones. Desde entonces ha ayudado a canalizar más de 45 millones de dólares estadounidenses hacia proyectos de conservación y sostenibilidad de gran impacto. Alejandra cree firmemente que aprovechar las subvenciones es una habilidad que cualquiera puede aprender y desarrollar, y en su sesión compartirá herramientas prácticas que pueden utilizar para encontrar la financiación adecuada para sus proyectos con mayor claridad y confianza. Entonces, Alejandra, el espacio es tuyo. Perfecto, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y muchas gracias María Elisa, María y Ayu por la invitación y también estoy muy emocionada de compartir este panel con Maike. Y bueno, pues entrémosle. Creo que a mí me toca compartirles mi pantalla, entonces denme un momentito para hacerlo. Ok. Entiendo que ya podemos ver todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Y Perfecto. Entonces, el tema de subvenciones es algo muy emocionante y ya saben, el tema de financiamiento es algo que despierta muchas emociones dentro de uno. Puede ser desde emoción de alegría, felicidad, pero también frustración, desesperación y muchos sentimientos de tristeza. El hecho es que no hay que asociarlo con la capacidad de uno mismo, ¿no? El resultado, sino más bien encontrar estrategias que puedas tú utilizar una y otra vez para optimizar tus resultados, para tener mejores resultados para financiar tus proyectos. Entonces, esta plática va a ser, bueno, de la manera que nos organizamos Mike y yo voy a trabajar en cómo puedes potenciar las oportunidades para ganar esos grants o esas subvenciones, empezando con el pie derecho e identificando aquellas que son las más adecuadas para tu proyecto. Y después Mike les va a dar unos tips increíbles de cómo pueden asegurarse de que sus propuestas sean ganadoras. Entonces, comenzamos. Bueno, yo comencé, como muchos de ustedes, hace mucho tiempo a trabajar en una organización ambiental, en un proyecto que estaba financiado, tenía presupuesto. De hecho, yo estaba trabajando en un ecolodge en Costa Rica cuando me hablaron en México de, oye, se abrió esta oportunidad, ¿quieres venir a coordinar este proyecto? Están participando USAID como financiador y varias organizaciones mexicanas, ¿verdad? Yo no lo pensé. 2 veces me vine a México, implementé el proyecto y el financiamiento se acabó y me tocó, ¿qué creen? Conseguir el financiamiento, los fondos para mi salario y para poder operar. Entonces me topé con la necesidad de tener que conseguir subvenciones. Y claro, yo pues en ese momento no sabía nada de subvenciones o grants, como le llaman en inglés, y pues aplicaba a lo que sea que mis colegas me mandaban. Yo además estaba a cargo del área de política ambiental, o sea, que es de las cosas también más complicadas de financiar. Entonces me mandaban las convocatorias y pues yo tenía que crear un proyecto de la nada y mandarlo y a ver si ¿no? De hacer changuitos, cruzar los dedos para ver si me lo financiaban. Y la verdad es que al inicio fue muy frustrante porque pocas veces las propuestas fueron financiadas. Después me di cuenta que era una cuestión de, pues sí, los financiadores se dan cuenta con una convocatoria de armas si no tienes la experiencia o no has trabajado en el tema y realmente estás buscando financiamiento, ¿verdad? Entonces empecé a generar alianzas con organizaciones también externas y se empezaron a abrir algunas oportunidades y empecé a enfocar mi búsqueda en cuestiones que realmente se alineaban a lo que hacía la organización y lo que hacía yo y comencé a tener mucha más suerte en obtener subvenciones y poder financiar mis proyectos. Y así fui creciendo y también fui creciendo dentro de la organización. Al final tuve varios programas a mi cargo. El último proyecto que bajamos fue de 8 millones de dólares. Entonces, lo que les quiero decir es,
todo mundo puede aprender a gestionar subvenciones, es algo que se va aprendiendo, pero lo más importante, y esto es lo que quiero que quede claro con esta presentación, es que para iniciar con el pie derecho es postular a aquellas oportunidades o convocatorias que realmente se alinean con lo que tú estás haciendo. Esa es la primera forma de, digamos que, apilar las oportunidades a tu favor para que te aprueben tu postulación. Bueno, entonces, no sé, a ver, cuéntenme en el chat, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con el tema de subvenciones? Pongan un uno si sí, un 2 si no. Ah, claro que no puedo ver el chat. Ah, sí, aquí está. Quisiera saber, ¿cuántos de ustedes están familiarizados? Pónganme un uno, un 2, no, ok, sí, ok, muy bien. Entonces, no se preocupen. ¿Qué es? Ah, algunos sí, perfecto. Bueno, no se preocupen. Miren, una subvención se los voy a explicar súper fácil. Es básicamente un apoyo financiero que se otorga a una persona, a una organización o a un programa para que lleve a cabo un objetivo o logre una meta en específico, ¿sí? Hay una diferencia entre una subvención, por ejemplo, con un crédito o un préstamo. Las subvenciones no se regresan, ¿no? O sea, son lo que le llaman dinero gratis, por así decirlo. Y están justamente, se dan para apoyar una causa social o de interés público. También son parecidas a las donaciones, pero en ese sentido, y aquí es muy importante, por eso no deben de confundirlo con dinero gratis, es que están atadas con ciertas condiciones o requisitos, ¿no? Generalmente hay un contrato con la fuente de financiamiento en donde tú te comprometes a realizar ciertas actividades y de gastar el dinero de una cierta forma en un cierto periodo para lograr ciertos objetivos. Las subvenciones, este financiamiento, digo, hay diferentes formas de financiar tus proyectos, pero yo me voy a enfocar en subvenciones. Las subvenciones generalmente son otorgadas por fundaciones privadas, puede ser también por gobiernos, por temas de cooperación bilateral, agencias de cooperación internacional o fondos ambientales nacionales o internacionales, pero son uno de los mecanismos más utilizados para dar dinero a proyectos. Y se dan a través de procesos competitivos, es decir, abren una convocatoria con ciertos requisitos y las organizaciones se postulan, mandan una propuesta a esa convocatoria, la cual después es revisada por la fuente de financiamiento, por el fundador, el financiador o el donante, y seleccionan aquellas que más se relacionan con los prioridades que ellos tienen, que cumplen con sus criterios de evaluación, y después ya se asigna la subvención. ¿Qué es una propuesta de subvención? Mike va a hablar más al respecto, pero básicamente es un documento en el que tú presentas o sometes a consideración de un donante un proyecto o una iniciativa. Entonces, lo que vamos a aprender en esta pequeña sesión mía es cómo puedes definir tus necesidades de financiamiento para lo que vas a estar buscando las subvenciones, cómo buscar las subvenciones o las oportunidades que mejor se alinean a lo que tú quieres hacer, cómo filtrar y también registrar aquellas oportunidades que vas encontrando que sí están alineadas a tu proyecto. Y también algo importante, cómo conectar con los donantes antes de aplicar. Muchas veces simplemente se manda la convocatoria, o sea, la propuesta, pero nunca te diste la oportunidad de hablar previamente con el oficial del programa de la fundación o del donante, y eso es algo muy importante y puede marcar la diferencia. Y finalmente, cómo puedes planificar tus postulaciones con tiempo, para que no te agarren las prisas de que, ay, me enteré de la convocatoria hace 3 semanas y ya sabes, ¿no? Tienes que dejar todo de lado para escribirlo y puede ser muy desgastante. Y probablemente los que tienen experiencia en temas de subvenciones van a estar de acuerdo conmigo esta cuestión de mandas la propuesta y te quedas con la idea de, ay, si hubiera tenido más tiempo, tal vez hubiera podido, no sé, meter a tal organización o hubiera podido tener retroalimentación por parte de la comunidad. Siempre te quedas con este gusanito de, y si hubiera tenido más tiempo, hubiera podido hacerlo mejor, hubiera podido presentar una mejor propuesta. ¿No? La idea es que aprendas a planificar con tiempo. Entonces, les voy a dar un marco de 5 pasos, básicamente es parte de una estrategia que quita esta cuestión de asociarlo con tu propia capacidad, sino tener un marco en el que tú puedas utilizar, les digo, una y otra vez para asegurar que tengas mejores resultados. Y todo comienza con que tengas claro qué quieres financiar, o sea, para qué y cuánto te va a salir.
Muchas veces cuando estamos buscando convocatorias o oportunidades de financiamiento, pues vamos con con los montos que ellos ponen, pero estamos buscando sin tener una meta clara realmente de qué es lo que estamos buscando o para qué. Entonces, pregúntense cuando quieran buscar financiamiento, ¿para qué lo están buscando? ¿Quieren implementar un proyecto de investigación? O sea, ¿quieren obtener datos de lo que está pasando en el territorio? Quieren realmente, o sea, ya tienen la información, pero lo que realmente quieren es un proceso de planificar cómo gestionar o manejar un sitio o cómo proteger una especie, o quieren implementar ya acciones de conservación en el campo, o quieren fortalecer capacidades locales o de su propia organización a través de la adquisición de este equipo o de capacitaciones. Exactamente qué quieren. Entonces, en la parte de abajo puse una pequeña tabla en Excel que ustedes pueden utilizar y que les va a dar mucha mayor claridad para identificar exactamente para qué quieren el financiamiento. Aquí es muy básico lo que puse, pero es para dar un ejemplo. O sea, el qué son 10 binoculares. ¿Quién se beneficia? ¿Quién es la población beneficiada? Ah, bueno, son monitores comunitarios locales que nos van a ayudar. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué le vamos a dar esto? El resultado es para que nos ayuden a monitorear este sitio por 12 meses y obtener un estudio o un análisis, ¿no? De abundancia, o qué sé yo. ¿Cuál es el costo de estos binoculares y para cuándo los necesitamos? Esto es muy importante. ¿Para cuándo necesitan el financiamiento? Teniendo esto claro, el siguiente paso es establecer sus criterios de búsqueda. Si ustedes se ponen a buscar en Internet oportunidades para conservación de humedales o conservación de aves, puede ser que les abruma la cantidad de información y es importante que ustedes tengan más claridad de, como lo habíamos dicho, para qué lo están buscando. En muchas plataformas te piden incluso que pongas estos criterios para poder filtrar mejor las oportunidades que sí se alinean a lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, puedes usar filtros como tema. O sea, el tema es, estoy haciendo conservación de una especie, estoy haciendo sensibilización, educación ambiental, estoy haciendo desarrollo comunitario, estoy haciendo saneamiento, no sé, o conservación de cuenca. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo estás buscando? ¿Quién es tu población objetivo? ¿Estás trabajando con comunidades locales, con población indígena, con privados, con niños, con jóvenes, o sea, con juventudes? ¿Con quiénes estás trabajando? También la región o el país para el cual estás buscando el financiamiento, el monto del financiamiento, más o menos el rango, porque dependiendo del rango van a haber diferentes oportunidades. También si estás en una organización o un movimiento, pues puedes buscar que sea una organización que no está legalmente constituida como un movimiento o una iniciativa, o si ya estás trabajando en una organización constituida legalmente, pues puedes poner una organización sin fines de lucro. Tal vez muchos de ustedes estén trabajando en la academia o estén trabajando en el gobierno, entonces poner es para una institución de gobierno o para la academia. También pueden buscar otro tipo de financiamientos como becas, creo que en inglés se le llama fellowships, si son una persona individual y están buscando para su proyecto. Pero eso es importante porque el usar estos filtros te permite rápidamente descartar lo que no está alineado. Entonces, esta página que están viendo aquí, básicamente es una que yo utilizo mucho, es gratuita, se llama FIRE, Finance Resources for Biodiversity, es de PNUD de Biofin. Y yo sé, está muy chiquito, pero la idea es que vean cómo aquí utilicé ciertos criterios, los que están marcados en verde, para justamente identificar pues, hacia qué quiero el financiamiento, ¿no? Entonces ustedes van a poner en la página sus propios criterios. Aquí puse el tipo de financiamiento, grants, que son subvenciones para México, el tipo de organización elegible, pues aquí puse comunidades, grupos ciudadanos no registrados, el tipo de financiamiento puse entre 20,000 y 50,000 dólares, ecosistemas puse humedales y las categorías de biodiversidad puse sensibilizar y generar conocimiento, ¿no? Y pongo filtrar y aquí me salen las 7 recursos o 7 donantes que están financiando este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, de esta manera ustedes van creando un listado de potenciales oportunidades, pero lo tienen que filtrar rápido porque esto les puede tomar mucho tiempo. Entonces, la idea de tener claridad de para qué lo que quieren, pueden rápidamente descartar aquello que no está alineado para después concentrarse en lo que verdaderamente está alineado. Entonces, en la parte de arriba de la diapositiva van a ver algunas palabritas, igual en la parte de inglés, que son algunos sitios donde ustedes pueden buscar estas oportunidades de financiamiento. Ya les presenté la de Fire de Biofin, otra que yo uso mucho, que también tiene una versión gratuita, es Terra Viva Grants,
igual Nodoka e Impactia son buenos sitios para buscar oportunidades, tienen también su versión gratuita. Funds for NGOs también tiene una versión gratuita y tiene una versión premium. Instrumental aplica, por ejemplo, para Estados Unidos y tiene luego versiones de prueba. En Google, típico Google también, o inteligencia artificial, pueden preguntar, oye, ¿qué donantes están financiando este tipo de proyectos en mi región? ¿Qué donantes están teniendo alguna convocatoria o qué convocatorias hay ahorita, ¿no? GuideStar también es un buen sitio para buscar más información sobre algunas organizaciones o fundaciones. Y igual, métanse a los sitios web de financiadores, a los boletines de financiadores, las redes sociales, síganlos en LinkedIn o en Facebook. En LinkedIn es un buen sitio. Y buscar, o tal vez también buscar en los sitios de algunas organizaciones que ustedes admiran o que son similares y ver quiénes los están financiando para tener también un listado de posibles donantes. Pero lo más importante es que si son como yo, que se meten acá a investigar, de repente pueden tener, así ya saben, miles de pestañas abiertas en su ordenador. Yo les pido encarecidamente que cuando vean algo que está alineado, lo registren, lo pongan en una página de Excel o de, ya saben, Google Sheets, con estos títulos, las columnas, ¿no? Nombre de la convocatoria, organización que financia, la fecha límite de la convocatoria, el monto, la temática y algunas notas sobre la elegibilidad. Traten de filtrar unas 60 o 100 oportunidades. Yo sé, parecería mucho, pero es solamente información rápida, ¿no? Para identificar, a ver, esto se alinea o no. Y aquellas que ustedes digan, esta es una potencial oportunidad, esa la registran. Traten de registrar unas 10 a 15 oportunidades que digan, estas sí tengo mayores posibilidades, ¿sí? Y con esas 10 a 15 oportunidades vamos a trabajar. Lo que van a hacer una vez que las hayan identificado, y ya entramos al paso 4, es traten de contactar al oficial del programa de esa convocatoria. Muchas veces en las páginas o en los sitios web de estos financiadores viene la información de quién es el oficial del programa o a dónde puedes escribir para obtener más información sobre la convocatoria. Y créanme, muchos no aprovechan esa oportunidad. Entonces ustedes háganlo, escríbanles, digan, oigan, estamos interesados en su convocatoria, nos gustaría aplicar, pero quisiéramos saber más acerca de si somos o no elegibles, si nuestro proyecto está en línea con sus prioridades. Quisiéramos tener una pequeña llamada, una conversación, a ver si pueden tener una reunión con el oficial del programa. Y la idea es, primero, entender si es una convocatoria competitiva, es decir, pregúntenles, del total de personas que se postularon el año pasado, ¿cuántos recibieron la subvención? A veces no te quieren dar la información, a veces sí. Entonces ustedes van a sacar el porcentaje, ya saben, el número de personas que obtuvieron la subvención entre el número de personas que postularon. Entonces, si el porcentaje es mayor al 20%, según una autora que se llama Meredith Noble, que trabaja mucho en temas de subvenciones, entonces vale la pena aplicar. Pero si el porcentaje es menor a 20%, entonces probablemente, aunque tengan así la propuesta más increíble del mundo, simplemente las posibilidades de ganar no están a su favor, entonces mejor no aplicar. Entonces, antes de, si les da la reunión, antes de la reunión traten de mandar un pequeño resumen de su propuesta, de su proyecto o de su idea, una página máximo, algo que le permita al oficial de programa escanear y entender rápidamente el proyecto. Y cuando se reúna con esta persona, la idea no es convencerlos de su proyecto, es obtener información acerca de si su proyecto o su organización está compatible con las ideas o las prioridades del financiador, si su proyecto es elegible, si no lo es, qué tendría que cambiar para que lo fuera. Créanme, esa información es vital y puede marcar totalmente la diferencia para que ustedes puedan ir adaptando su proyecto para que tenga mayores posibilidades de ganar. O sea, aquí el truco en lo que ustedes tienen que enfocar es cómo incrementamos nuestras oportunidades de ganar, que es una competencia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer y esta es una de las primeras. Y ya llegamos al último paso, que es planea tus postulaciones con tiempo. Es decir, tratar de, o sea, evitar en lo posible tener que armar un proyecto 3 semanas antes, 2 semanas antes de la fecha límite. Esa es la receta para el desastre, como les decía. Pero si ustedes hacen lo que les digo, empiezan a identificar a los financiadores,
¿Cuándo sacan las convocatorias? Muchos financiadores sacan convocatorias entre 1 a 3 veces al año, ¿sí? Si tú tienes registrado quiénes sacan, o sea, cuándo lo tienes calendarizado, cuándo sacan las convocatorias, tú puedes planear con anticipación tu postulación 2 meses antes, ¿no? Para realmente armar una buena propuesta, obtener todos los documentos que te piden anexar, por ejemplo, cartas de apoyo, cartas de contrapartida o simplemente información que quieren mapas del sitio y que tengas el tiempo para armar bien la propuesta. Y esto lo puedes hacer. ¿Sí? Por eso también es muy importante hablar con los oficiales de programa, incluso fuera de la temporada de convocatorias, para poder entender mejor cómo alinear tus ideas de proyecto con lo que está buscando el financiador. Entonces, en el calendario, les digo, coloquen las fechas límite, traten de darse tiempo, unas 8 semanas al menos para estos proyectos y sistematicen el proceso para ahorrar tiempo. Algo muy importante también, una vez que tienen claridad, pueden ver cómo pueden apilar ciertas convocatorias y entonces el proyecto más someterlo a diferentes fuentes y de esta manera reducir el riesgo y aumentar las probabilidades. Hay buenas alternativas para jóvenes en caso de que tu organización no está legalmente constituida. No te preocupes, puedes colaborar con una organización que sí lo esté. Tal vez te pueden contratar a ti como consultor, los pueden contratar como consultores y les pagan de alguna manera para implementar el proyecto. O la otra es, si tienen una organización, pueden tal vez trabajar con una organización que sea su patrocinador fiscal. Entonces, este patrocinio fiscal, este patrocinador recibe el financiamiento, o sea, hace los informes técnicos, administra el financiamiento y entonces les da a ustedes el dinero para operar. Esa es una opción que también funciona bastante bien. Y la otra es colaborar o hacer alianzas estratégicas. Entonces, siempre hay una manera de obtener el financiamiento, aunque tú como persona o como tu movimiento no sea directamente elegible. La cosa es ser muy creativo en estas cosas, ¿verdad? Y bueno, con esto estoy terminando mi intervención y lo que les quería decir a ustedes es, ¿qué acción vas a tomar esta semana? Esto de que te hablé, vas a crear tus filtros de búsqueda, vas a empezar a registrar algunas de tus primeras 5 oportunidades o vas a intentar escribirle a un potencial financiador para presentar tu proyecto. Escríbanme 1, 2, 3 o todas lo que quisieran hacer esta semana. Bueno, la semana que sigue, porque mañana tienen que descansar. A ver, escriban en el chat qué les gustaría hacer. ¿Saben? 1, 2 o 3. 1, perfecto. Crear tus filtros de búsqueda. Muy bien. Muy bueno. Empezar a identificar qué quieren financiar. Perfecto. Registrar sus oportunidades. Muy bien. Perfecto. Y eso lo pueden ustedes también descargar de mi página web. Ahorita les vamos a pasar ahí. Muy bien. 2. Perfecto. Felicidades. ¿Sí? Es un pasito a la vez. Muy bien. Em, Y ya, bueno, pues ya hablé de cómo buscar las mejores oportunidades y ahora Mike Manten les va a hablar de cómo redactar las propuestas perfectas. Y bueno, sigamos en contacto. Estos son mis datos, los van a tener después también. Entren a mi sitio web para ver, descargar algunos materiales. Por ejemplo, tengo un Excel con diferentes plataformas donde pueden ustedes entrar a buscar financiamiento. Pues adelante, está gratuito y bueno, encantada de estar aquí con ustedes y nunca pierden la motivación, ustedes van a poder hacerlo con estas estrategias. A ver, Maike, te paso la palabra. Alejandra, solo una pregunta. ¿Quieren hacer preguntas ahora o las dejamos para después? No sé, yo pensé tal vez hasta el final que tengan también Hasta el toda final. la Ya, claridad sí, 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 y no hay problema. aprovechemos el tiempo. Ok. Sí, perfecto. Entonces yo voy ahora a cambiar al inglés. So now I'm going to start speaking in English. If you need to switch, si necesitan cambiar su interpretación, me dan un pulgares arriba si es que Cristina estamos bien. If we're okay. I think we're good. Okay. So I'm gonna introduce Micah. Micah, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Perfect. Thank you. Okay, all right. So Micah Manton is trained as a political scientist
and she became the institutional fundraiser for Africa at BirdLife International in the year 2000. Since then, she's worked for BirdLife in the UK, Kenya, Fiji, and Rwanda. Between 2012 and 2024, Micah was the Regional Implementation Team, RIT, leader for the Critical Ecosystem Partnership Fund. And the CEPF's grant-making programs in the Eastern Afro-Montane and Mediterranean hotspots. Currently, she is civil society grants manager, overseeing multiple grant managing programs all over the world. She has facilitated project design, proposal writing, and fundraising trainings, mainly for the Conservation Leadership Program to young conservationists in Central Asia, Latin America, East Africa, and the Middle East since 2009. Micah, the space is yours. Thank you very much. And let me share my screen. You see my screen all right? Yes, that works perfect. Thank you. Okay. I come to you I've been a fundraiser, so I've been looking for money, but I've also worked as a sort of a grant maker, so I've also been handing out money. So in that sense, I feel that I have looked at both sides of the coin. So I'm hoping to share with you my top tips. Does the screen change? Did you go to my second slide? Because it looks still not right on my screen. Is it not working, Micah? Well, I'm not sure. Yeah, there it is. Oh, there we go. I was clicking on the wrong screen. There we go. Yeah. So before I go, yes, I work for BirdLife International. That is my email address. So I am sure you will get this presentation afterwards. So please feel free to also reach out to me if you have any questions. I know I'll have to go a little bit fast because we have limited time. Yeah, in any case, please feel free to reach out. So I'm going to give you 5 more tips. I think Alejandra already gave you 5 tips. So you were getting 10. So you get 10 for the price of 5. How about that? Here's my first tip about how your proposal or your project will be different from all the others, because a donor gets lots of applications and you need to make sure that yours stands out. So the first thing is you have to have a problem. Many people, they say, I want to do this. This is what I want money for. I want to do research. I want to create a protected area, or write a management plan, or give bicycles to the students, or whatever it is you want. Alejandra gave a few examples on things you want money for. However, a good project design always starts with why you need this money. If there is a problem. If there is no problem, there's also no project. No donor is going to give you money just because you want to do something. It has to fix a problem. So you need to find out what is this problem and what causes the problem. So you do a problem analysis. You have to see why this is happening, and then why is happening, that's what is happening, and why is that happening, and why is that happening, and you go and find out everything that's going on. It's called a problem tree or problem analysis, and you really try to find out everything that's going on. Then you define the exact problem you will address in your project, because if you've done the whole big picture, you cannot fix everything with a small grant. You'll have to say, this is the bit that I'm going to do. And then you have to be realistic about what it is you can actually do. So, the problem analysis is the basis for your application, basis for your proposal. Always start with the problem because it defines what you need to do. And then there's something in a proposal always, there's a logical framework, or there's an intervention strategy, or there's a theory of change, or there's something, that they want you to describe what are you going to do. And of course, what you're going to do is everything that needs to be done to fix the problem.
So, for instance, in the case of the students and the bicycles, we think we had a problem. The students were not going to school. So we thought, if we give them bicycles, then they can go to school. But perhaps the problem was not that they didn't have bicycles. The problem maybe was that they didn't have money to pay the school fees. And if that's the problem, then giving them bicycles is not going to help. You need to find another solution. For instance, creating a scholarship scheme or bursaries or anything else. So that's how you see that if you don't have defined the right problem, your project is going to be faulty. You're going to do something really nice, giving people bicycles, but it's not actually fixing the problem, which is people have no money to pay the school fees. So you have to do this right. And a lot of people don't do this. Either they write a problem, but then they don't fix it in their proposal or their project, or they forget about the problem altogether. So you are not going to do that. You're going to say, this is my problem, and this is how I'm going to fix it. And there's a tool that's going to help you with that. It's a link. You can't see the link, but there is a link behind this slide, which is a step-by-step toolkit on how to go about creating a good problem tree and then a good proposal. And it is actually available in English and Spanish and some other languages as well. My second tip is you have to think ahead. We always think like we have a project and the project starts here and ends there, and that is what we're going to work for. But what happens after the project ends? In an application form, the question about sustainability always comes at the end. It's almost like an afterthought. By the way, how is your project going to be sustainable? But the donors really want to know this because they don't want the money to just be spent like this. They want it to have a longer term impact. If everything stops as soon as the project stops and the funding stops, then that's no good. So you need to think about it right from the start. You think about the sustainability of your project, and you also need the sustainability of the program and your organization. For the project, think about institutional sustainability. What do you need to do during your project to create the willingness, the heart and soul, the capacities for the people who are implementing it to continue this after the project ends? You want to know about financing. Is there any money necessary after the project ends? If not, then that's cool. If yes, then how is that going to be sorted out? What do you need to create during your project to make sure financing is flowing after your project? And Alejandro already mentioned, you can think about this. You can make a fundraising plan. You have to think about ecological sustainability. We think that because we are environmentalists, this comes automatically, but it doesn't. We still fly all over the world going to conferences. We're still going to workshops and drink water from plastic bottles and then throw the bottles away. So think about anything and everything to do with ecological sustainability, both during your project, but also afterward. Make sure your project will never do any harm to the environment. And also, of course, if your project is based at the community level, make sure that you create the necessary capacities, systems, organizations, whatever you need to make sure the community can continue this. Empower them, create an organization, create a bank account, set up some basic things that make sure that people can continue the project. For yourself as an organization, please make sure you have an idea. This is where you want to go through, because that will help you. As Alejandro said, if you just go blindly at everything that goes, you just find yourself going this way, that way, that way, that way, and you lose your credibility as an organization. Make sure you have a longer term plan, a strategy, and also develop your organization as a sustainable organization. There's a tool again for this, which we will share in the PowerPoint. And we had multiple workshops to talk this through with a lot of stakeholders on how to make sure that even small grants can last a long time. Micah, can I interrupt you for a second? Yes. Yeah, I'm just gonna ask Cristina, maybe it will help if you can turn off your video because it seems like people are hearing the interpretation a little choppy.
So maybe the video is what's making it choppy. This is for the interpreter. Yeah, okay. Let's try All right. this for now. Thank you, Micah. All right, no worries. Just go on to tip number 3. Use science. Lots of people write their proposals, but they're very general. They say, we have seen that birds are declining, or we just know it's because of the plastic. What we were going to do is we're going to raise awareness, and that will stop the pollution. And we always do it like this. Now, this is how proposals come in, because this is what people see, they observe it, but of course there are multiple things wrong here. Because we don't know which birds, and we don't know, we're talking about populations, we talk about groups, we talk about what is your baseline. We don't know what the real causes are. We think it's pollution, but it might be something else. Do we think that raising awareness is actually going to fix this problem? Maybe other things need to be happening. And the fact that you always do this may not necessarily mean it is the right way. So you have to go back. Think about what is the actual evidence. Have you done this research? Do you have the data? What is the best solution? And just get out of your comfort zone and try to figure out what really is the best way of addressing this problem. It all again goes back to your problem analysis. If you do that right, things will come out from there, but also be specific. A lot of applications we receive, they are just very general. And then we think, well, do these people even know what's actually going on? So you have to use evidence. We have no time to lose. We all know the problems are big, the problems are fast, the problems are heavy. We have no time to lose. We have to do the right thing in the right place right now. So there's a website that is called Conservation Evidence. Again, the link will be provided, and it gives you at least, all the peer-reviewed papers on anything that you like to do in terms of conservation, to see, okay, this has been tried and tested. This works in this place. This works in that place. This works if you do it like this, or this does not work. So make sure you use best practices and evidence. My 4th tip is related again to what Alejandra already said. The eligibility of your donor and of you vis-a-vis the donor's grants. We have noted that about 60 to 70% of the applications, like 2 out of 3 applications, are rejected because they do not fit the guidelines. And that is because people are not reading the guidelines, or they're not sticking to the guidelines, which means they are getting rejected. So you're not going to be one of them. What you are going to do is to read all the guidelines. And sometimes there are multiple sets of guidelines. There's something on the website, there's something on the application form itself, there's another document that can help you with things. So you're going to read all of that, and then you're going to stick to it. If they say we want a title that is 10 words maximum and it has to have the country in it, you give them a title with 10 words in the country. Not 12 words without a country, which people do. Or if they say your maximum grant is $10,000, don't ask for $15,000, because you're not going to get it. Donors will get, as Alejandra said, sometimes they have an acceptance rate of 20% or less, which means that for every application that they fund, they reject 4, 5, whatever, which means they need reasons to reject people. So if you give them a reason to reject them by not following the guidelines, you make their lives easy. But that's not what you want to do. You want to create a good proposal that is fundable. So you are going to be different, and you're going to read the guidelines. I'm going to give you a hot tip. Lots of donors have different application forms, and they ask questions in different sequences. They also use different terminology, like in some cases they call about objectives or impacts or outputs or outcomes or results or whatever, and you have no idea, like, what are they talking about? So the best thing for you to do is to write your own storyline following
your logical frame, or some sort of like you do your problem tree and then you say, this is what I'm going to do. Write it down so that when you fill in the application form, you can stick to your own project line, your own project story, your storyline. And that will really help you filling in and submitting your application forms. So that is my top tip 4. And though that was about reading, and my last tip is about writing. You have to make your proposal easy to follow. Don't think that if you make it as complicated as possible, donors will be impressed with how smart you are and how intelligent you are, because they won't. They want things to be clear. They want bullet points. This are the problems. They want numbering. I'm going to address problem 1 and problem 2. And then how am I going to do it? To address problem 1, I'm going to do this. To address problem 2, I'm going to do that. Spell it out to them. Make it easy for them to understand what you want to do. Imagine if your donor is, for instance, me, and here I sit in my attic in the Netherlands, and you want to do something on a wetland in Mexico. What do I know about what's going on in Mexico or in that wetland or with your whatever it is you want to do, the problems? You have to spell it out to me, and you have to make sure that I understand without too much problems. So you keep it simple, you use short sentences and paragraphs, you don't make it complicated, because I will not be impressed. In fact, I will be annoyed. If you have to translate it because I'm too stupid to understand Spanish and you have to submit it to me in English, ask your colleagues to help you with that. If you want to use ChatGPT or artificial intelligence, that is fine. It's a tool. You can use it. But make sure that you don't just send it off blindly. Make sure you make it specific, make it yours. Don't just send me the general text, because I can write a proposal like that myself. Doesn't make it fundable. And there's one hot tip, is that every proposal I have seen that came from ChatGPT had the word multifaceted in it. Which never has a proposal that was written by an actual person had that word in it. So it's a giveaway. So do not use it. If it comes up in your GPT supported proposal, take it out. Don't repeat yourself. Repeating yourself in an application form is boring. I don't want to read the same thing again and again and again. It also shows you haven't understood the questions, because if I'm not going to ask you the same question twice, there's no point. A donor is not going to do that. So if you find yourself writing the same thing again, you have not understood the question, so you go back. Or it is a matter of bad project design. If you keep telling the same thing again and again, means you haven't thought it through yet. You haven't actually thought, what is it I need to do? What will that achieve? How will that make the differences that I want to create? So never repeat yourself in an application. So the real good tip is go to see your grandmother. Let her read your proposal. If she gets it, I will get it. So that is my last top tip. So my 5 tips are: spend time on project design and do good problem analysis. Think about sustainability. Use science. Read very well, including especially the donors' guidelines, and write very well. And let your grandmother help her, and have tea and cookies and things, which will be nice. Well, that was my presentation. So thank you very much. And if there are any questions, feel free to ask. Thank you, Micah. Podemos pasar a preguntas. Maybe we can switch to questions. If you have questions, raise your hands or place them in the Q&A chat. I know that there was one question that was already answered. Hay una pregunta ahí que ya la respondió Alejandra. La pueden ver en la lista de las respondidas. Alejandra, había una pregunta para ti. ¿Es posible obtener grants sin ser parte de una ONG? Y me olvidé de mencionar, voy a cambiar ya al español. Bueno, contestaré en español. Sí, sí es posible. Las famosas becas o fellowships en inglés
puedes aplicar a esas becas. Hay muchas becas para jóvenes conservacionistas trabajando en temas de cambio climático, en temas de conservación. Son generalmente becas, por ejemplo, Coastal Solutions es un fellowship donde te dan apoyo, vas a estudiar a otro país o en el propio a través de sesiones en línea y te financian a veces la implementación de algún proyecto. Entonces, esa es una manera de entrar y empezar a generar un historial de que puedes manejar este tipo de financiamientos. Entonces, yo te recomiendo que si estás trabajando por tu cuenta, intentes eso. Y la otra que había yo comentado es que hables con alguna organización local, le propongas tu proyecto y que si ellos quieren entrar, le puedan buscar ellos el financiamiento, o sea, les acompañas en el proceso, obtienen el financiamiento y te contratan a ti como externo, no necesariamente como parte de la organización. Sí, sí, bien, si no, también bien, pero la idea es que puedas implementar el proyecto. Entonces, espero que eso lo haya respondido. Gracias, Alejandra. Pablo, un momento, hay una pregunta en el chat em, para Maika, creo yo que sería. Maika, ¿me puedes escuchar? Can you hear me? Sí. Ok. Muchos jóvenes investigadores y líderes de conservación en África enfrentan dificultades para acceder a oportunidades de financiamiento internacional. ¿Qué pasos prácticos pueden ayudar a aumentar su visibilidad y credibilidad entre donantes globales? Yes, good question. It's not just Africa for that matter, it's all over the world. So yeah, you have to start somewhere. So we can build up, of course, in terms of visibility. Go out, join the waterbird counts, talk about it, put it on your LinkedIn pages. LinkedIn, of course, is good for professional development because people will see it. Try to connect to indeed other organizations, other people, scientists, and go out there and do things and show yourself. Don't sit there waiting for the money to come your way, but go out there and chase it. Credibility, again, what makes a difference? And this is one of the things I did not put in my 5 top tips, but sometimes you think if a donor has to make a choice between 2 really good proposals that fit with the guidelines and they're well written and they whatever, then often they choose for the passion. They choose for the one that they can see this person really believes in it. He has been a member, or she, or they have been a member of the wildlife clubs in school. And from there, they have done this and they've done that, and they can sense that these people are really in it. And I think showcasing that passion, that hard work that you put in will really make a lot of difference. Thank you, Mike. Gracias. Pablo, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿puedo hacerla en español? Sí, Sí, claro, sí. bien. Es para Maika. Quería consultar sobre todo algo que yo estoy comenzando en lo que son los fondos y las aplicaciones a convocatorias. Y nunca sé muy bien hasta cuándo pensar el límite de lo que uno propone y quizá quiere proponer mucho que, que puede llegar a ser factible, pero también uno se debe regular hasta dónde puede lograrlo y cuál es, como si hay algún consejo que nos puedas dar en relación a eso, como qué límite tomar en decir, bueno, no, este objetivo y con tantos indicadores es como lo máximo que podría hacer, por más que suene mejor algo un poquito más, no quiero decir utópico porque justamente no es utópico, pero algo un poquito más atractivo, como un número mayores o mayores resultados. Espero haberme explicado. Thank you. I didn't have the translator on because I'm also speaking and I don't have headphones. So can somebody very quickly summarize the question in English? Ana,
Anna, yes, Un thank you. momento, espérame un momento, Ana, que no te estoy escuchando. Ok, te escucho, Ana. We can't hear you. Sorry. Espérame un momento, Ana, tal vez, espérame un momento. Micah, can you turn on your translation? Do you have it on English? Because I can hear Ana right now. Yeah. Oh, okay. So if Sorry. you go to the English channel in the interpretation. Yeah, I'm in there now. Okay, Ana, go ahead. Yes, now I can hear you. Thank you. Right. Cool. All right. So again, it all starts with your problem analysis. What is it that you want to achieve? And then for instance, we say we're talking about migratory birds flying over my wetlands. They're all getting shot because people shoot them and eat them. What is it that you want to do? You want to set up some sort of awareness campaign with the hunters to make sure they don't shoot. Now, you can do two things. You can say, I'm just going to say I'm going to solve this whole problem with $10,000. And a donor will love that. Or you can say, in fact, with $10,000, I can possibly start. I can have my first community meetings. I can get some people on board. I can, do some further research in who exactly are these people who are shooting and why are they shooting and what are the alternatives that we can offer to them and whatever. A donor will always go for option 2. If you promise the world to a donor, but you know is not achievable and they know is not achievable, they will not give you the money because they can't take you seriously. They don't think you actually understand how big the problem is or how much it costs. We often send proposals back where we find there's a good idea in there, but then we say, look at it again and be more realistic. What is feasible? It is almost always better to underpromise and overperform than to overpromise and underperform. Because if you overpromise and underperform, your project fails. And that is not good for you, but it's also not good for your donor. A donor is a stakeholder in your project. They want your project to succeed as much as you do. They are not some big crazy entity out there. They are people and they also have to report to their bosses or to their stakeholders or their shareholders or whatever. So they want your project to succeed. So the more your project is realistic in terms of what it is you want to do, if you are the right people to actually do it, how much does it cost? Can you do it within this amount of time that is available? Then you can have a winning proposal. I hope that answers your question. Thank you so much, Sí, Micah. muchas gracias. Gracias. Pablo, gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Isidora, me parece. Isidora, por favor, si puedes hacer la pregunta en el chat y vamos a continuar con la siguiente sesión porque ya estamos con el tiempo, pero bienvenida, por favor, a hacer la pregunta en el chat. Micah, there is a question for you. Would you be interested in typing your answer over the chat? Is that okay? Okay, I'll switch it to the general chat so that you can answer it over the chat. No And problem. thank you so much. Yeah. All right, I'm pasting, or maybe Vari, me puedes ayudar poniendo la pregunta que está para Micah en el Q&A? Ok, entonces muchas gracias Alejandra y Maika por su presentación. Yo creo que ha sido súper